horrible. Sí, ¿por qué? Por la regañada que nos dieron, profe. Ah, ya, pero ya fue en su casa. ¿Verdad? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, pues no se preocupen, muchachos, a todos alguna vez nos dieron un jalón de orejas, pero no pasa nada. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito de lo que eran de lo que son las protecciones, ¿no? Que creo que en eso fue en lo que nos quedamos. ¿Sí, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí recuerdan qué fue lo que vimos la clase anterior, claro, anterior a que tuviéramos por ahí la conversación con el profesor. Sí, nos quedamos viendo acerca, bueno, creo que nos contó acerca de las protecciones de la casa de uno de sus amigos, de que ya eran muy viejas las instalaciones. Ah, bueno, eso era la parte anecdótica, ¿no? Pero en sí, estuvimos hablando de La seguridad del área eléctrica, ¿no? Sí. Pero vimos otras cositas, ¿no? ¿O no? Si no, No, profe, nos quedamos en... Es que, por ejemplo, creo que en el anterior yo le había preguntado que tenía dudas sobre cable a tierra y ya nos explicó la clase sobre eso. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver, o mejor dicho, tendríamos que estar viendo precisamente el tema de las protecciones, de la seguridad. Y lo que usted me había dicho de las conexiones a tierra, pues no se salen propiamente o mejor dicho, no nos salimos del tema, ¿verdad? Sí. O sí fue así, ¿no? Sí, creo que el último que hablamos, de no mal recuerdo, fue de transformadores y instalaciones. No hablamos de transformadores, hablamos de otras cosas. Hablamos de transformadores en cierta parte, pero íbamos a empezar a hablar de los sistemas de protección de las instalaciones eléctricas y de los motores, ¿no? Vamos a hablar de las fallas. Fíjense, muchachos, ¿qué entienden ustedes por falla? ¿Qué entienden ustedes por el término falla? Un error. ¿Estaba funcionando bien, correctamente? ¿Que hay un error? Dice su compañero que un error y alguien por ahí dijo que no estaba funcionando correctamente. Sí, efectivamente, una falla dentro de un sistema en general, podríamos decir que es la operación y a veces arranca y a veces no, es cuando dicen que ya tiene una falla, ¿no? O cuando van en el vehículo y de repente sienten como que no se mueve como debería de ser, cuando empieza a darse, como dicen vulgarmente, jalones, decimos es que ya tiene una falla. Entonces, una falla es una condición anormal dentro de un sistema, independientemente de si el sistema es eléctrico, es mecánico, es neumático, lo que sea. Incluso por ejemplo, el cuerpo humano, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un sistema biológico. Y cuando nos enfermamos es cuando tenemos pues una falla dentro del organismo. Entonces, pues básicamente eso es una falla.
en los sistemas eléctricos, pues también se van a dar fallas, ¿no? Y habíamos dicho que esas fallas se daban por 5 condiciones o razones diferentes. De hecho, eso lo vimos, ¿no? Cuando les dije que habían condiciones de operación no adecuadas y les comentaba que las condiciones de operaciones no adecuadas era cuando había sobretensiones, ¿verdad? O variaciones Sí. de voltaje. Cuando hablamos de variaciones de voltaje, hablamos de que la tensión eléctrica o se va hacia arriba o se va hacia abajo. Eso es una variación. Cuando se va hacia arriba, se dice que hay sobrevoltajes o sobretensiones, también es el término que generalmente se ocupa, es sobretensión. Pero nosotros normalmente decimos que hay sobrevoltaje. Y cuando se va hacia abajo, es cuando decimos que hay baja tensión. Simplemente se dice, se bajó la tensión. Diseño y planeación deficiente del sistema. Esto se refiere, muchachos, a que, bueno, a mí me ha tocado verlo, que por decir algo, en una instalación eléctrica se deben de tomar muchos factores en cuenta. Uno de ellos es la cantidad de cables que van a pasar por un tubo, una tubería, una canalización. Se da un fenómeno, es un fenómeno pues natural, es un fenómeno físico. Cuando fluye la corriente por los conductores, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué sucede? No, pues bueno, ocurren varias cosas. Se lleva la corriente de un punto A a un punto B o Ajá. se energiza el conductor. Pero en el conductor, ¿qué pasa? En el conductor suceden 2 fenómenos. Uno se conoce como el efecto Joule y no es otra cosa más que el calentamiento en el conductor por cuestiones de resistencia. Entonces, fluye la corriente y el conductor tiene una resistencia natural. Entonces, la oposición al flujo de la corriente, que ese es el término que se conoce como resistencia, genera temperatura. Esa temperatura que se genera se conoce como efecto Joule. Entonces, el efecto Joule produce temperatura. Si regresáramos nosotros a los conceptos básicos que vimos hace poco más de un mes, veríamos que la resistencia eléctrica depende de 3 factores, básicamente. Bueno, depende de más, pero los demás factores generalmente los despreciamos y solamente consideramos 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los parámetros de los que depende la resistencia eléctrica de un cuerpo? Bueno, de un conductor, de un pedazo de material. El material y la temperatura. Ok, pero la temperatura y el tiempo generalmente los despreciamos. Entonces es el material. ¿Qué otra También la cosa? mano de obra, ¿no, profe? No, espéreme. No nos metamos en eso. En eso también tiene que ver, pero así en una forma muy, ¿cómo les diré? Así muy básica. Son 3 elementos que afectan la resistencia. Uno es el material, como bien dijo su compañero. Otro es la longitud o lo largo que mide. Y otra es el área Mientras más largo, menos conduce. No, bueno, sí. Entre más largo, presenta más resistencia. Y la otra es el área de secciones transversal. Normalmente se le da el nombre de calibre, el famoso calibre. Entre más grueso, menos resistencia tiene. Entonces, al tener menos resistencia,
deja pasar más fácilmente la corriente y se calienta menos. ¿Ha visto los cables que están por Entonces, debajo del mar? Igual sí, así son muy gruesos. Y obviamente porque son sí, muy largos. sí, efectivamente, el grueso, el grosor o el calibre se incrementa cuando la distancia es muy larga o cuando se circula a través de ellos una gran cantidad de corriente. Pero eso se tiene que calcular. Entonces, si se diseña o se planea mal un sistema, que podríamos verlo así como una instalación eléctrica que se diseñe mal, va a generar pues por ahí algunos problemas, ¿no? ¿Cuál es? Calentamiento, definitivamente. Y obviamente si no se calculan bien las protecciones, pues nos va a generar un problema doble. Imagínense que el cable se calienta y luego yo calculo mal una protección. Entonces, en un momento dado, si se llega a activar una carga como la de un motor, pues en una de esas si me bota la protección y me le está bote y bote y bote, ¿no? Y eso es una falla, pero es una falla que se la podemos atribuir al A la mano de diseño, obra. sí, al diseño, al mal diseño. Por ejemplo, miren, a veces hay personas que aprenden de manera empírica. Ese término de empírico es un poco delicado, ¿no? De utilizarlo. En la ciencia se dice que las ciencias empíricas son aquellas donde se tiene un conocimiento, pero se ejecuta un experimento. Y en términos técnicos, cuando nosotros hablamos de alguien que aprende empíricamente, estamos hablando de alguien que aprende por ensayo y error. Por ejemplo, un albañil que llega, su formación, generalmente la del albañil, es esta. Se juntan con una persona de mayor experiencia y les empieza a enseñar a hacer mezcla, a pegar tabique, a amarrar las varillas, a hacer parrillas por ahí, a colar, a aplanar, todo eso se los va enseñando, pero lo van aprendiendo con la experiencia, que son tantos botes de arena, tantos botes de grava, tanto de cemento, que echarle agua, que si está medio espeso, medio aguado. Eso, ellos lo aprenden, se dice que es empíricamente. Entonces, en la electricidad también hay gente que aprende empíricamente. Hay algunos que son técnicos y que tuvieron una formación en algún centro, pero hay mucha gente que se junta con un técnico y le va aprendiendo, pero le va aprendiendo nada más de lo que va viendo y de lo que va haciendo. Entonces, muchas veces las personas que aprenden así, le ponen una protección y dicen, pues mira, si le metes un fusible de 30 amperes ya te sirve para la casa. Y luego hay algunos que dicen, pues le metemos el factor de miedo, ¿no? Y en lugar de 30 le metemos uno de 60. Y aparentemente están mejor protegidos porque tiene más capacidad, pero eso está un poco alejado de la realidad. La ¿Por qué? protección no debe, porque la protección no puede ser ni muy arriba ni muy abajo. En esta clase, en la siguiente sesión, vamos a ver cómo se calculan las protecciones para que no les quede ni arriba ni abajo. Justo. ¿Sí? Debe de ser justo. Hay un parámetro que se conoce como ampacidad y es un porcentaje que se le da. Entonces, una falla puede ser esa ampacidad. ¿La falla cuál puede ser? Si ustedes le dan una ampacidad muy baja o de plano no se la da, que eso parece mentira, pero eso me ha tocado verlo, que hay gente que dice, mira, yo llevé electrónica, por poner un ejemplo, soy experto en electrónica, y el LED consume 2 volts, por ejemplo, y consume 50 miliamperes. Entonces, el día de mañana agarran un motor eléctrico y dicen, si el motor consume 5 amperes, la protección debe de ser de 5.
o de 6, ¿no? O de 7, pónganle de 7. Pues nada más falso que eso, porque resulta que los motores cuando arrancan consumen entre 3 y 7 veces la corriente nominal. Entonces, las protecciones tienen ciertas características para que soporten esas variaciones de corriente en el arranque, ¿sí? Pero si la variación es sostenida, entonces ya actúan. Entonces, estos son parámetros que aparte están normalizados y que debemos de conocer. Por eso se habla del diseño y la planeación. Otro punto es el descuido en la operación. Pues el no tener cuidado cuando estamos trabajando, pues sí va a provocar por ahí pues algunas fallas, ¿no? Condiciones anormales provocadas por el sistema alimentador. Esto es ajeno a nosotros, muchachos. Esto viene a lo mejor bueno, ahora es CFE, ¿no? En mi época era Compañía de Luz. A veces, cuando en las líneas de alta tensión hacen maniobras por mantenimiento o porque se presentó una falla en algún lugar, desconectan y cuando vuelven a conectar el sistema, se da un fenómeno que se conoce como sobretensiones por maniobra. Son variaciones de voltaje muy alto, pero que se dan por el movimiento que están haciendo de apertura y cierre. Por eso cuando se da mantenimiento a nivel industrial, pues muchas veces cuando las empresas tienen ya cargas muy grandes, o mejor dicho, que consumen mucha energía, para que tengamos unos términos. El consumo de energía se dice que es la carga, para que lo entendamos así. Cuando la carga es muy grande, necesitan utilizar unos sistemas que se conocen como subestaciones. Y es un conjunto de elementos que están ahí conectados. Y bueno, esas subestaciones, cuando se desconectan y cuando se vuelven a conectar, pues generan variaciones de voltaje muy, muy grandes, ¿no? Entonces, para eso se tiene que pedir permiso para que la compañía inhabilite. Entonces, pues a veces el mantenimiento que les dan a las fábricas y todo esto llega a provocar variaciones de voltaje en ese proceso que cambian un sistema al otro. Y el otro, las deficiencias del mantenimiento. Fíjense, muchachos, por ejemplo, cuando ustedes conectan constantemente, tenemos que estar limpiando los sistemas. Se le tiene que dar mantenimiento. Sobre todo en líneas por ejemplo, en eso que les decía, las subestaciones, líneas de alta tensión, a veces el medio ambiente va llenando de polvo las terminales donde se supone que están aislados. Entonces, ese polvo que se va generando, pues a veces trae partículas que son pedazos de carbón, pedazos de metal, dependiendo la zona donde estén. Entonces, para evitar que se presenten fallas, constantemente se tiene que dar mantenimiento. El mantenimiento ahí pues es limpieza, a lo mejor es un reapriete de las terminales, por ahí le echarán vaselina industrial, ¿no? Algo le hacen, pero generalmente es limpieza, ¿no? Y reajuste de los elementos. Y esto también lo vimos la clase anterior. Habíamos hablado de los tipos de fallas que se presentaban y decíamos que había uno que eran las sobrecargas y decíamos que esto es son variaciones de la sobrecarga es cuando nosotros aquí está mal definido el término sobrecarga en el apunte. Una sobrecarga es cuando nosotros colocamos una mayor cantidad de cargas en un sistema y entonces provocamos que la corriente que se demanda sea mayor y por lo tanto, ¡pum!, se activen las protecciones porque ahí hay una falla
y la falla es que estamos demandando más de lo que el sistema nos puede dar. El otro, pues, es un cortocircuito, es cuando de plano unimos dos terminales con diferente nivel de potencial, entonces hay un flujo excesivo de corriente. Este flujo excesivo va a provocar, bueno, debería de ser así, debería de provocar calor, pero pues la verdad es que si el voltaje es muy elevado, lo primero que provoca es una chispa, ¿no? Que conocemos como cortocircuito. Y si se mantiene, pues eso termina por incendiarse, ¿no? Eso es cuando se dan los famosos incendios eléctricos. Esa es la causa del cortocircuito. Pero es un cortocircuito que no se logra interrumpir. Y las fallas de origen mecánico, muchachos, generalmente son fallas que se dan en máquinas eléctricas rotativas. Les decía que eran los motores o los generadores. ¿Y cuándo se dan? Bueno, se dan cuando nosotros por algún medio bloqueamos o no dejamos que se mueva el rotor de un motor. Eso es, al detenerlo, se genera también una sobrecarga. ¿Por qué creen que se genere la sobrecarga, muchachos? Aquí voy a hacer un paréntesis porque tendríamos, para llegar a esto de las protecciones, tendríamos que hablar también de los motores. ¿Por qué? ¿Por qué se genera una sobrecarga cuando detenemos la flecha de un motor? ¿Por qué creen? ¿Por el cambio de velocidades? No. Porque ¿Alguno seguimos, de ustedes, muchachos, practica atletismo o ha practicado fútbol o algún deporte donde tengan que hacer movimientos explosivos? Ajá. ¿Cuenta la natación, profes? Sí, bueno, es que depende cómo sea el deporte, porque fíjense en esto. Cuando los preparan para hacer fuerza en un deporte, ¿qué les hacen, muchachos? Un calentamiento intensivo. Sí, pero bueno, yo voy a esto porque yo veía que los muchachos que jugaban fútbol, cuando yo era estudiante, yo también practicaba un deporte, ¿no? Entonces a los muchachos que jugaban fútbol les ponían como una especie de cinta en la cintura y con una como tipo cadena, y en la parte de atrás traían una llanta. Dependiendo valga la experiencia o el tiempo que tuviera el muchacho entrenando, a la llanta le iban poniendo peso y le decían que corriera. Entonces, fíjense en este detalle. Yo quiero hacer este símil. ¿Quién creen que corra más rápido? ¿Un muchacho que tiene una llanta puesta atrás o el que no tiene nada? El que no Pues tiene el de la nada. llanta, ¿no? El que no tiene nada. No, estamos en el contexto de que yo le pongo la llanta Ah, para cargar. y para cargar, y el otro va como si nada. Ahí lo veo. ¿Y quién se va a cansar más? Por El ejemplo, de la llanta. El de la llanta. si los hacemos correr 50 metros, el de la llanta se va a cansar más cuando termine. Obviamente va a ser más trabajo. Ahora imagínense que por poner otro ejemplo también con esto mismo, imagínense que 3 personas van empujando un automóvil en plano, vamos a ponerlo así en plano, vamos empujando 3 personas. Y de repente, uno agarra y se le ocurre a alguien ponerle por ahí el freno de mano al carro. ¿Qué será más fácil, empujar un vehículo que no tiene el freno o el que tiene el freno puesto? No, sin El freno. que no tiene freno. Eso mismo pasa con los motores eléctricos. Si nosotros lo bloqueamos, por naturaleza, aunque no es un ser pensante, el sistema en automático empieza a tratar de vencer esa inercia. Y en ese intento de vencerlo, empieza a jalar más corriente.
empieza a jalar más corriente. Y si yo no lo desbloqueo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quemar? Se va a sobrecargar. Se va a quemar. ¿Y por qué se quema? Porque pasa demasiado voltaje, ¿no? Más del que puede contener. Corriente. Ah, corriente. El problema es la corriente. Pasa mucha corriente y cuando pasa la corriente, al haber más corriente, el conductor se calienta más. Y entonces el motor no es otra cosa más que un alambre gigante, bueno, un alambre delgado y muy, muy largo, que se enrolla. Son las famosas bobinas. Pero al enrollarlo, se debe de aislar el cable. Entonces tiene un barniz que se conoce como, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero el alambre se conoce como alambre magneto. Es un alambre de cobre cubierto con un barniz, con un polímero. Ese barniz no soporta más de 40 grados centígrados por diseño. Entonces, al demandar corriente, lo que va a pasar es que este barniz se va a deteriorar, se va a empezar a calentar, se va a fundir. Entran en contacto, ¿no? Entran en contacto, efectivamente, y ahí es donde se da el santo corto, ¿no? Eso es lo que sucede, porque al entrar en contacto es como si yo eliminara las espiras y dejara una sola. Entonces, como el cobre tiene muy poca resistencia, prácticamente tengo una resistencia de 0 y entonces entra en corto. Entonces, eso es en realidad lo que pasa. La corriente es la que termina por quemarlo. Ahora bien, ¿cómo operan o cómo funcionan los motores? Los motores están sujetos a una serie de leyes físicas. Son las famosas leyes de Faraday y las leyes las leyes de inducción de Faraday y las leyes de Lenz. Son dos tipos de leyes diferentes y las dos tienen su razón de ser. Ahorita nada más se las estoy nombrando y parten de un experimento que hizo un físico danés que se llamaba Hans Christian Wester. Entonces existe una regla que se conoce como la regla de la mano derecha de Hans Christian Wester y nos dice esto es un experimento que él hizo, es un experimento que él hizo y que demuestra que cuando hacemos circular corriente a través de un conductor, se genera alrededor de un campo magnético. Ese es el principio del magnetismo y ya aplicando las otras reglas es lo que le da forma a lo que es un motor eléctrico. Entonces, hay dos fenómenos que se dan con la corriente. Uno, que cuando pasa por un conductor genera temperatura. Y el otro, ¿qué genera, muchachos? Energía. No. De acuerdo a la ley de Hans Christian Wester, ¿qué genera la corriente cuando circula por un conductor? ¿Cargas? Calor es la ley de Joule. Y el experimento de Wester nos demuestra que cuando fluye por la corriente, ¿qué se genera? Un campo magnético, ¿no? A ver si puedo, a ver si se puede mostrar aquí. Miren, la ley de Wester me dice que mi dedo pulgar, este dedo, me va a indicar cuál es el sentido de la corriente y el movimiento de mis dedos. Si esto fuera un conductor, por aquí pasaría la corriente y vean cómo se mueven mis dedos. Esto es el sentido que lleva el campo magnético. El campo magnético se va moviendo en círculo, pero en este sentido. Si yo volteo la mano hacia abajo, la corriente va hacia abajo y ahora se empezaría a mover, pero en sentido contrario. Entonces hay dos fenómenos que se dan con la corriente eléctrica. Uno es la temperatura y otro es el campo magnético. ¿Sí o no? Sí. Sí, pero
Profe, Ok, no lo escuché bien. ¿Uno es cuál? el incremento de la temperatura y el otro es el campo magnético. Entre más corriente, más temperatura y un campo magnético con mayor intensidad. Se incrementa la Profe, temperatura y sí, sí, dígame. es como la bobina de Tesla, ¿no? Bueno, la que va enrollada, Sí, bueno, como da vuelta. sí, es que son temas muy amplios, son muy interesantes. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Son los temas que yo, prácticamente lo que yo estudié, que es ingeniería eléctrica, todo lo que se ve, pues es electromagnetismo, ¿no? Campo eléctrico y campo magnético. Es todo lo que vemos durante la carrera y se ven las aplicaciones. Entonces, lo que dice su compañero es muy cierto, es muy interesante. Si se vieran todos los experimentos de Nikola Tesla, pues caramba, ¿no? Es riquísimo lo que hizo este señor, pero son tantos los temas que no acabaríamos. Es Tesla, es Ohm, Faraday, Kirchhoff, Lenz, Coulomb, Thevenin, Norton, y cada uno tiene su aportación. Entonces, ahorita lo más importante es que entendamos esto. ¿Por qué, muchachos? Porque los sistemas de protección o lo que va a ser la protección del sistema eléctrico, básicamente maneja esos dos conceptos para hacer todo el sistema. Toda la protección se basa en eso. Ahora bien, la protección de un sistema eléctrico, ¿en qué consiste? ¿O qué es un sistema eléctrico? ¿Qué es la protección de un sistema? ¿Qué es proteger, muchachos? ¿O qué entienden por proteger? Tener cierta precaución ante algún riesgo. Ujú. Protegernos es cuidarnos, ¿no? Cuidar. Por ejemplo, en una casa, dicen, vamos a ponerle protecciones. ¿Para qué le pones protecciones a una casa? Yo recuerdo que en la escuela, cuando era yo un muchacho en la secundaria, las ventanas de la escuela, las que daban hacia la calle, tenían como una especie de malla de alambre y eran protecciones para que cuando los muchachos jugaban, yo vivía en una colonia donde los muchachos no iban al deportivo, además en esa época no había tantos deportivos, entonces, lo que hacían los muchachos es que jugaban en la calle y como consecuencia, pues luego salían volando los balones y golpeaban los cristales, ¿no? Entonces utilizaban esas protecciones. ¿Esas protecciones para qué son? En ese caso eran para cuidar que no se rompiera el vidrio. Proteger, eso es lo que significa. Buscar la forma de que algo no se dañe. Desde personas hasta inmuebles, eso es la protección, hablando en términos generales, ¿no? Que todo esté operando bien. En términos eléctricos, ¿qué es la protección? Las resistencias podrían ser. Sí, las resistencias son parte de la protección, pero hablando de un sistema, porque las resistencias sirven para limitar corrientes, sirven para proteger, pero hablando de sistemas eléctricos, Los eh, fusibles, sí, los fusibles son parte, es un elemento de protección, pero, no el pero, sino más bien, ¿para qué protegemos un sistema eléctrico? para que no se queme. Para que no se dañe. Y dentro de ese daño está lo que usted está diciendo, para que no se queme. La corriente cuando fluye genera grandes cantidades de temperatura
si nosotros no interrumpimos. La intención de la protección es interrumpir el sistema cuando se presentan condiciones de falla. Esa es la intención. El motor se bloqueó porque estoy utilizando un molino para harina y se me ocurrió aventarle piedras, ¿no? Por poner un ejemplo burdo. Más capacidad de lo que se puede, ¿no? Sí, lo va a superar por mucho. Entonces va a trabar la flecha del motor y si yo lo dejo y no interrumpo el sistema, se van a calentar los cables y en una de esas hasta quemo la instalación, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones pues tenemos máquinas muy cerca de materiales que pueden producir un incendio, ¿no? Ya sean flamables o inflamables. Entonces, el sistema de protección tiene la intención de interrumpir al sistema eléctrico cuando se presentan condiciones de falla. Y vamos a ver que básicamente nosotros aquí hay varios elementos de protección que interrumpen el sistema eléctrico. Vamos a hablar de 4. Nosotros nada más vamos a abordar 2. Hay elementos fusibles, esos son unos. Otros que son los termomagnéticos y incluso se estudian por separado. Los térmicos por un lado, que son los del calor, y los magnéticos, ambos operan por exceso de corriente. Nada más que uno opera cuando se incrementa la temperatura y el otro opera bajo el principio del campo magnético. ¿Cuál creen que sea más rápido, muchachos? ¿El de campo magnético o el de calor? El magnético. Yo creo que el magnético. Exactamente, el magnético. Cuando llega la corriente de golpe, se genera un campo magnético endiablado, interrumpe el sistema. Entonces, ese es uno. Hay otros que se llaman relevadores de corriente, y son relevadores que abren el sistema cuando detectan una variación, pero son relevadores, esos no son interruptores. Y hay otros más que son interruptores de falla a tierra. Cuando hay un problema con el sistema de tierras, ese interruptor se activa y les inhabilita el sistema. Entonces, por decirlo así, son 4, y dentro de esos 4, pues hay una gran cantidad de clasificaciones, ¿no? Que pues no tiene caso ahorita que las veamos, porque de hecho se utilizan más en sistemas de mediana y de alta tensión. Entonces estaríamos hablando de otro tipo de protección. Y ahora sí, pues vamos entrando un poquito más en materia, y el primer elemento que estamos viendo es el fusible. De hecho, a ver, lo voy a poner así en modo de lectura para que nos dé un poquito más de amplitud y veamos un poquito más lo que estamos viendo. Fíjense, este es un listón fusible, este es el primer elemento. Los fusibles también hay de diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que son de acción instantánea y hay otros que son de acción retardada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en que unos, cuando se da la variación o el exceso de corriente, el calentamiento funde el dispositivo. Cuando son de retardo, es porque muchas veces se utilizan en algún tipo de máquinas especiales que en el arranque o bajo ciertas condiciones demandan un poquito más de corriente, pero no es por periodos largos. Estos también se les conoce como de tiempo inverso, porque entre más alta sea la corriente, es más rápido el tiempo que van a tardar en accionar. Entonces hay una relación inversa
entre el tiempo y la corriente. Generalmente actúan en ciclos. Normalmente son 5 ciclos. ¿Y 5 ciclos cuánto es, muchachos? En tiempo, ¿cuántos segundos son? .25 creo que había dicho. No. A ver, divida 5 sobre 60 y dígame cuánto es. 0.08333. ¿0 punto qué? 0. 8. 0.083. Ok, entonces en 0.0833, como dice su compañera, en esa fracción de segundo es en la que van a actuar. Son fracciones de segundo. Es a través de los ciclos, ¿no? Entonces, el primero, aquí tenemos una imagen de lo que sería un fusible. Aquí está, esa es la ecuación de la resistencia. Y entonces, fíjense, Rho es el material. El material del que están hechos los más simples de los fusibles. Fíjense, los fusibles, el más sencillo está hecho de una aleación de plomo con estaño. Y simplemente están en un cartucho como este. Este es una base, ¿verdad? Es un casquillo con cuerda arriba y con cuerda abajo. Se abren, se mete el listón fusible y esto va dentro de una caja de protección, ¿no? Que son cuchillas con el fusible. ¿Por dónde truenan? Por esta parte que está aquí, que es la parte más delgada. El material, pues ya tiene su coeficiente. La longitud es toda esta y el área de sección transversal, donde está más corto, se supone que en esta parte es donde se dan dos fenómenos. El primero es que cuando fluye la corriente por aquí es donde hay una mayor cantidad de temperatura. La temperatura es más elevada en esta parte que en esta. Y aparte de que de que se calienta más, pues es más delgada. Entonces, por aquí por alguno de estos eslabones, es donde se funde normalmente el material. ¿Sí? Este es el más sencillo. Los más grandes, los fusibles más grandes, no están hechos con esta estructura. Es en una base, hagan de cuenta que tienen así como en forma de espiral, como si tuvieran enrollado un alambrito. Ese alambrito es de plata. Y aparte, en el cartucho donde van, están rellenos de una arena que se llama arena sílica. Tiene que ser plata y no plomo estaño, porque como conducen grandes cantidades de corriente y la tensión es elevada, pues esas cosas se fundirían en automático. Entonces están hechos de plata y esos están hechos de plomo estaño. ¿Qué pruebas se le hacen? Pues las únicas pruebas que se les hacen son en la fábrica y son de control de calidad. Por ahí de ahí la importancia de las materias como la que están viendo ustedes por ahí de ¿cómo se llama? Metrología. Porque el control de calidad aquí se hace con calibradores Vernier, con anillos micrométricos y con algún otro instrumento de medición que le permita ver las dimensiones, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento, el elemento fusible. Los segundos son los termomagnéticos. Estos primeros, los fusibles, son elementos de protección que se dice que son
que se destruyen, son de un solo uso. Ustedes le ponen el listón aquí, se da el evento, se funde y ya no pueden volverlo a usar, tienen que traer otro listón y volverlo a poner aquí. Entonces, estos son, ¿cómo les llaman? Consumibles, son consumibles. Los termomagnéticos no, los termomagnéticos son estructuras que están construidas y que actúan por disparos y duran una buena cantidad de tiempo, ¿no? Generalmente están hechos o están construidos sobre una caja moldeada, que es un material aislante, y hay algunos que tienen ¿cómo se llama? Guías, que hay algunos otros que no, simplemente se conectan con tornillos. Este tipo de elemento cuenta con dos partes. Tiene el elemento magnético, que es una bobina que está dentro de un núcleo de hierro dulce, y hay un elemento bimetálico. El elemento bimetálico, pues son dos materiales, ahorita están llevando ustedes tecnología de materiales, y hay una propiedad. ¿Qué pasa con los metales cuando se calientan, muchachos? Se expanden. Se expanden o se dilatan, ¿verdad? Vamos a decir nosotros que se dilatan, porque lo que nos interesa es el alargamiento del material. Entonces resulta que si se colocan dos materiales, dos pedazos de metal de diferentes o con diferentes características, la deformación que van a tener no va a ser igual en los dos materiales. ¿Por qué? Porque tienen un coeficiente de dilatación diferente. Entonces, cuando fluye la corriente y se calienta este material, el bimetal, uno se dilata más que el otro, y lo que hacen es que generan una deformación medio rara, y esa deformación lo que va a hacer es que este punto que está aquí, que es un trinquete, lo va a mover y va a hacer a que se abra el sistema y deje de tener contacto, ¿sí? En el caso de que no actúe bueno, pues aquí se va a generar un campo magnético que lo va a modificar, lo va a aventar, lo va a desplazar, pero lo va a desplazar por un efecto magnético. Y ya una vez que se dio la falla, para restablecerlo, tengo que eliminar el corto, porque si no lo elimino, vuelve a actuar el elemento magnético. ¿Sí, muchachos? Bueno, pues esto que les acabo de mencionar, en este breve espacio de la clase, lo vamos a aplicar la siguiente clase. La siguiente sesión vamos a ver cómo se protegen los motores eléctricos y vamos a ver todos estos parámetros, cómo se calcula el fusible, cómo se calcula la protección y cómo calcular el cable con el que lo vamos a alimentar. ¿Sí, muchachos? Vale, profe. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Hasta ahí vamos a llegar y hasta ahí va a ser su examen, muchachos. Entonces, por favor. Entonces no está tan difícil, profe. No, bueno, en realidad van a hacer unas preguntitas teóricas y el ejercicio, pero el ejercicio nada más es cosa de que ustedes aprendan las fórmulas y apliquen lo que vamos a ver, ¿no? No es muy complicado. Pero bueno, eso ya lo veremos la siguiente clase. Bueno, muchachos, pues muchas gracias, nos vemos. Que tengan una bonita tarde. Ahí nos veremos. Gracias. Bye, muchachos, hasta luego.